Aquella semana había salido del centro de Veracruz con una carga de abarrotes y maquinaria rumbo a un pequeño pueblo de la costa del Pacífico. La ruta me obligaba a tomar la carretera que serpenteaba las montañas, un camino de curvas cerradas y pendientes traicioneras, con tramos tan desolados que uno podría jurar que el mundo se acababa justo allí. La primera señal de que algo andaba mal la vi a mitad del tercer día. Estaba entrando en una zona boscosa, la luna apenas visible entre las nubes pesadas. Era ya tarde, quizá pasadas las 10, y no había visto otro vehículo en horas. El sonido del motor y el rechinar ocasional de las llantas eran la única compañía en aquel túnel de árboles y sombra. De repente, a lo lejos, vi un resplandor rojo titilando. Alguien más en la carretera, por fin, pensé, aliviado de saber que no era el único desafiante de la oscuridad. Al acercarme, noté que se trataba de una motocicleta. Parecía estacionada al borde del camino, con las luces encendidas y el motor ronroneando. Me detuve a unos metros y bajé la ventanilla, dejando que el frío de la noche me cortara la cara. «¡Hey, compa! ¿Necesitas ayuda?», grité, esperando ver a algún motorista, tal vez un joven intrépido, salir de entre los arbustos o la maleza. No hubo respuesta. La moto seguía allí, con su motor funcionando suavemente, pero ni una sombra de su dueño. Desconfiado, miré por el retrovisor y comprobé que la carretera seguía vacía. Bajé del camión, sujetando mi linterna con firmeza. El crujir de la grava bajo mis botas resonaba en el silencio absoluto. Avancé despacio hasta que estuve lo suficientemente cerca para ver que la moto estaba impecable, ni una gota de polvo o rasguño. ¡Qué demonios!, murmuré, mientras la linterna iluminaba un casco colgando del manubrio. Fue entonces cuando la moto se movió. Sin aviso, el manubrio se giró y la máquina avanzó un par de metros hacia mí. Salté hacia un lado por puro instinto y apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que pasaba cuando la moto aceleró, girando bruscamente y echando chispas al rozar contra el asfalto. Se dirigió hacia mi camión, que seguía rugiendo con las luces encendidas. «¡No puede ser!», exclamé, con el corazón martilleando en el pecho. La motocicleta avanzó hasta unos metros del camión y, sin previo aviso, se detuvo en seco. Un segundo después, el motor se apagó y las luces se desvanecieron como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. Me quedé parado, sin saber si acercarme o retroceder, con la respiración pesada y el sudor frío resbalando por mi espalda. «Me estoy volviendo loco», susurré mientras la niebla que se levantaba del suelo comenzaba a envolver el área. El eco de mi propia voz fue la única respuesta. Subí al camión a toda prisa, sintiendo que cada sombra a mi alrededor se movía con intenciones ocultas. Pisé el acelerador y el motor rugió como si también quisiera huir de aquella escena. No avancé ni 100 metros cuando miré por el espejo lateral. La motocicleta ya no estaba. Las luces, la figura metálica, todo había desaparecido en el vacío de la carretera. Me tragué las preguntas y seguí manejando sin mirar atrás, con las manos crispadas sobre el volante. Poco después, el radio comenzó a emitir un zumbido estático, una interferencia que nunca había escuchado en esas carreteras. Giré la perilla, buscando alguna estación que me hiciera sentir que había vuelto al mundo normal, pero solo conseguí un ruido más fuerte, intercalado con un sonido metálico que me heló la sangre. Apagué el radio con un golpe seco y solté una carcajada nerviosa. «Dios, esto no puede ser real», me dije, tratando de convencerme. El camino se hizo eterno. Cada curva, cada sombra que cruzaba las luces del camión me hacía dar un respingo. Fue entonces cuando vi una figura al borde del camino, más adelante. Un hombre, o eso parecía, con un casco de motorista bajo el brazo. Mi estómago se encogió al instante. Reduje la velocidad y al pasar a su lado miré de reojo. El desconocido giró la cabeza lentamente y su rostro, desprovisto de cualquier expresión, era pálido como la cal.
Sus ojos oscuros se encontraron con los míos y sentí un vacío helado en el pecho. No fue hasta mucho más adelante, al ver las primeras luces de un pueblo perdido en las faldas de la montaña, que me atreví a respirar con normalidad. Bajé del camión y las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la puerta. Un par de campesinos que caminaban por la plaza me miraron con curiosidad. Les devolví una mirada que debía ser una mezcla de alivio y terror. Un hombre mayor se me acercó, fumando un cigarro. ¿Todo bien, joven?, preguntó, con un tono que sugería que había visto a otros llegar con ese mismo semblante. Vi algo en la carretera, una moto sin conductor, un hombre que... no sé cómo explicarlo, respondí, sabiendo que sonaba como un loco. El anciano soltó una bocanada de humo y asintió lentamente. Por aquí, dicen que hay cosas que pertenecen a la noche. Algunos las ven, otros prefieren no hablar de ellas, dijo, antes de darme una palmada en el hombro y alejarse. Me quedé allí, con el ruido del motor del camión todavía resonando en mis oídos, mirando la carretera por la que había llegado, oscura y traicionera, como si estuviera esperando a la próxima víctima que se atreviera a desafiarla. Solía empezar mis jornadas al caer la tarde, aprovechando la brisa fresca y las carreteras menos transitadas. Las luces de mi tráiler cortaban la penumbra mientras la radio sintonizaba una melodía ranchera. La cabina olía a café recién hecho y al ligero rastro de tabaco que nunca lograba disiparse del todo. Mis manos, curtidas por años de trabajo y con los nudillos marcados como mapas de antiguas batallas, sujetaban el volante con la confianza que solo los veteranos conocen. Escuché que la carretera está pesada últimamente, había dicho mi compañero de ruta en la última parada. Éramos un grupo reducido, cada uno con sus historias, compartiendo la camaradería en gasolineras y fondas de mala muerte. Dicen que por las noches los espejismos juegan malas pasadas, especialmente en la zona de la niebla. Me reí, un tanto incrédulo. Si algo había aprendido, es que el miedo de los novatos siempre encuentra excusas. El trayecto era monótono hasta que el asfalto empezó a perderse entre remolinos de niebla que surgían de la nada. Era espesa, tanto que los faros apenas lograban atravesarla. Reduje la velocidad y encendí las luces altas, buscando alguna referencia en la distancia. A lo lejos, vislumbré algo extraño, dos puntos oscuros, inmóviles en medio de la carretera. Será un carro detenido, murmuré, más para romper el silencio que para hallar respuesta. Me acerqué y distinguí el contorno de un tráiler negro, una mole de metal que parecía surgir del inframundo. Lo peculiar eran los faros, vacíos, como cuencas huecas que miraban sin ver. Algo en mi interior me gritó que girara el volante, y lo hice, apenas esquivando la sombra metálica. El estruendo de mi motor fue devorado por el eco de un silencio denso. Miré por el retrovisor, buscando el tráiler, pero ya no estaba. Una sensación helada me recorrió la espalda, tan intensa que mi piel se erizó. Debe ser la niebla, eso tiene que ser, repetí, tratando de convencerme. Continué manejando, aunque el sudor me perlaba la frente. Encendí la radio de nuevo, esperando que la voz de algún locutor me distrajera. Pero todo lo que oí fue estática, apreté los dientes y golpeé el aparato. Finalmente, una voz suave y lejana comenzó a sonar, arrastrando las palabras como si luchara por salir de un abismo. El que camina sin faros, camina sin alma, resonó la voz. Apagué la radio de un manotazo. Las historias de los ancianos en las fondas vinieron a mi mente, relatos de camioneros que desaparecían, de sombras que conducían solas. Sacudí la cabeza, sintiéndome ridículo. Me costaba creer en cuentos, y menos cuando había que enfocar cada segundo en mantener un vehículo de tantas toneladas bajo control. La niebla
empezó a ceder, revelando los contornos de la carretera y los picos oscuros de los cerros a lo lejos. Suspiré, aliviado, cuando noté que la aguja del reloj marcaba la medianoche. Pero fue entonces cuando vi algo por el rabillo del ojo, una figura alta y flaca en el asiento del copiloto. Casi pierdo el control del volante. ¡Maldita sea!, exclamé girando la cabeza. El asiento estaba vacío. Mi respiración se aceleró. Miré hacia el frente y ahí estaba, a unos metros, el tráiler negro, de nuevo, bloqueando la carretera. Sus faros huecos parecían ahora más grandes, como si estuvieran estudiándome, juzgándome. Frené de golpe, haciendo que las ruedas chillaran y la carga trasera gimiera bajo la presión. El tráiler desapareció de nuevo, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Todo bien, compa?, una voz familiar chirrió a través de la radio de mi cabina. Era el mismo compañero de la última parada, con un tono que reflejaba más curiosidad que preocupación. Sí, solo la niebla me jugó una mala pasada, respondí, aunque mi voz no sonaba tan firme como esperaba. La noche avanzó lentamente y el paisaje cambió a campos y bosques que se alzaban a ambos lados. Sentía que algo no estaba bien, una presencia constante que se arrastraba detrás de mí, invisible pero real. A lo lejos divisé un par de luces que se movían erráticamente. Me acerqué con cautela y noté que era una patrulla estacionada, con las puertas abiertas y sin un alma a la vista. Pasé junto a ella y giré la cabeza, buscando algún indicio de vida. Un golpe seco sonó en la parte trasera de la cabina, como si alguien hubiera lanzado una piedra contra la chapa. Miré por el espejo lateral y no vi nada. «Ya basta», murmuré, buscando consuelo en mis propias palabras. Pero entonces una sombra se movió por el espejo, rápida y esquiva. El miedo me atrapó en una garra invisible. Aceleré, sintiendo que cada segundo me alejaba de algo que no podía explicar. Pasaron los minutos y finalmente las luces de un pequeño pueblo se asomaron en el horizonte. Era una comunidad que siempre evitaba por su fama de misteriosa, pero aquella noche cualquier lugar con luz y gente me parecía un refugio. Aparqué el tráiler cerca de una tienda de abarrotes que apenas tenía un par de focos colgando y salí, buscando aire fresco. El viejo que atendía la tienda me observó con curiosidad desde la puerta. «¿Viene usted pálido, chofer?», dijo mientras masticaba un pedazo de chicle que llevaba quién sabe cuántas horas en la boca. Sus ojos eran pequeños y astutos, como los de alguien que ha escuchado más de lo que cuenta. «Tuve un encuentro raro en la carretera», admití. El hombre entrecerró los ojos y asintió, como si entendiera exactamente de qué hablaba. «El tráiler sin luces, ¿verdad?». Me quedé helado. No necesitaba confirmar. Ese tráiler es más viejo que los relatos de los brujos. Aparece solo a aquellos que llevan una carga pesada en el alma. Dicen que sus faros se apagan porque no hay ojos que miren a los condenados, explicó. Quise reír, negar, aferrarme a la lógica, pero no pude. Miré la noche, que seguía abrazando el pueblo con un aire de expectación, y me di cuenta de que la carretera ya no era solo un camino, era un testigo de cosas que el hombre moderno prefiere olvidar. Respiré hondo, me despedí del viejo sin decir nada más y volví a mi tráiler. El motor rugió, rompiendo el hechizo de las palabras. Retomé la carretera, consciente de que las noches ya no serían iguales, y mientras avanzaba, vi en el retrovisor esos dos puntos huecos apareciendo a lo lejos, como un recordatorio de que en las sombras de México las leyendas nunca descansan. Había salido de Puebla cargado con artículos de ferretería, y mi destino final era Veracruz. El clima era templado, y la carretera serpenteaba entre montañas y cañadas, dibujando un paisaje que durante el día sería digno de admirar, pero de noche las sombras se alargaban y las montañas se convertían en titanes oscuros que miraban desde lo alto. Encendí la radio para cortar el silencio, y una voz rasposa anunciaba canciones de rancheras.
Prendí un cigarro, dejando que la brasa iluminara fugazmente el interior de la cabina. ¿Todo bien por ahí? La voz de Ricardo, otro camionero y amigo de muchos años, resonó a través de la radio CB. Él iba unos kilómetros adelante, siempre atento a mantener el contacto durante los trayectos nocturnos. Todo bien, hermano, aunque esta carretera se siente más sola que de costumbre, respondí, soltando el humo por la ventanilla. Ya sabes cómo es, en estas partes hasta las luces de los coches se pierden. Cuídate, no te duermas, nos vemos en el siguiente parador. Aceleré un poco más, sintiendo cómo el motor ronroneaba bajo mis pies. Los minutos se convirtieron en horas y la monotonía del trayecto comenzaba a hacer mella en mis párpados. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al principio parecía una van común y corriente, de esas viejas que alguna vez fueron de pasajeros y que ahora se usaban para transportar cualquier cosa. Pero algo en su movimiento me puso en alerta. Se desplazaba por la carretera a una velocidad errática, como si el conductor estuviera ebrio o distraído. Me acerqué, queriendo adelantarla para quitarme la preocupación de encima. Fue entonces cuando noté algo que heló mi sangre. La carrocería de la van parecía distorsionarse, como si los reflejos del asfalto y las luces jugaran trucos con mis ojos. Pero no era solo eso. Al enfocarme mejor, las formas se transformaron en algo más, figuras humanas, presionando y empujando desde dentro de la chapa, sus rostros torcidos en expresiones de sufrimiento. ¡Qué demonios!, exclamé, soltando el volante por un segundo antes de recuperarme y girar bruscamente para evitar un impacto inminente. El camión rugió mientras lo dirigía hacia el carril contrario, sintiendo el peso de la carga balancearse peligrosamente. Miré por el retrovisor y vi cómo la van parecía disolverse en el aire, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Un sudor frío me recorrió la espalda y mis manos temblaban al volver a tomar el control del camión. «Ricardo, ¿me copias?», dije por la radio, tratando de mantener la voz firme. El silencio fue la única respuesta. «Maldita sea», pensé, forzando mi respiración a volver a un ritmo normal. La carretera continuaba y el único sonido era el constante zumbido del motor. No podía detenerme. La idea de quedarme varado en medio de la nada, con la imagen de aquella van aún latente, me resultaba peor que seguir adelante. El reloj del tablero marcaba poco después de la medianoche. Las luces del próximo pueblo, un lugar diminuto cuyo nombre no recordaba, se asomaron en la distancia. Decidí que, apenas lo alcanzara, haría una parada para despejarme. Pero antes de llegar, la radio rompió el silencio. «Amigo, ¿la viste?». La voz de Ricardo sonaba entrecortada, como si tuviera miedo de decir algo más. «Sí, la vi. No sé qué fue eso, pero no era normal». Un silencio largo siguió, y luego, en un tono más bajo, Ricardo dijo: «Cuidado, hermano. Yo también la vi hace un año en la misma ruta, pero nunca desapareció para mí». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la señal de la radio se cortó con un chasquido seco. Pasé el pueblo sin detenerme, acelerando como si la misma carretera quisiera engullirme. Conforme avanzaba, el aire se volvía más denso, y la niebla comenzó a cubrir la carretera, envolviendo el camión en una manta blanca que reflejaba las luces de los faros. Mi corazón latía rápido, y la imagen de los rostros atrapados en la van seguía atormentándome. Intenté enfocarme en el camino, pero de reojo, un movimiento inusual me hizo girar la cabeza. A la derecha del camino, entre la niebla, una figura oscura caminaba lentamente, ladeada como si cargara un peso invisible. Sus pasos eran lentos y parecía no tener rostro, solo una sombra borrosa donde debería haber estado. Tragué saliva y apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando lo miré de nuevo, la figura se detuvo y giró en mi dirección, pero ya no estaba en la orilla. Ahora se encontraba justo en medio del camino. «¡No!», grité, girando el volante para evitarlo. El camión se salió del carril y por un momento la noche se llenó del chirrido de los frenos y el traqueteo de las ruedas sobre la grava.
Volví a controlar la dirección, respirando con dificultad. La carretera estaba vacía. No había nadie. La radio emitió un sonido bajo, una especie de estática, y luego una voz suave, apenas un murmullo. «No hay salida». Solté la radio como si quemara y miré de reojo hacia el asiento del copiloto. Lo que vi me dejó paralizado. Una figura sentada, delgada, con ojos vacíos que brillaban levemente. Parpadeé y no había nada, solo el asiento vacío y la tela gastada. Sabía que tenía que salir de la carretera cuanto antes. La niebla, las visiones y la voz en la radio era demasiado, pero en medio de mis pensamientos, las luces delanteras iluminaron de nuevo la van. Esta vez estaba cruzada en la carretera, como esperando que me acercara. Lo más inquietante era que las figuras humanas en la carrocería ahora se movían claramente, golpeando el metal como si buscaran salir. Sin otra opción, pisé el freno, pero los neumáticos derraparon sobre el asfalto mojado. Un grito escapó de mi garganta cuando la van pareció desintegrarse en un torbellino de formas humanas que rodearon el camión. Sentí como la cabina se sacudía violentamente y las voces, esas que me negué a creer que existían, llenaron el aire. Un golpe seco en el techo hizo que mirara hacia arriba. Otra vez, la figura sin rostro, sus brazos extendidos, golpeando el metal con furia. Mi mundo giró en un instante cuando el camión salió de la carretera y se inclinó hacia un barranco. Todo se oscureció. Desperté con la luz de la madrugada bañando mi rostro. El camión estaba inclinado, a solo metros de caer al vacío. El sonido de los pájaros y el viento en las ramas me hicieron preguntarme si lo que viví fue un sueño. Pero entonces vi las marcas en el metal de la cabina, como manos que hubieran dejado huellas imborrables. De la van, ni rastro. Pero cada vez que tomo la ruta 132, siento que ella y esas figuras siguen ahí, esperando a su próximo testigo. Había comenzado el viaje a media tarde. Después de un descanso en una fonda conocida por sus tacos de carne asada y su café amargo. Los demás camioneros, algunos amigos de años, me advirtieron de la carretera. «Hoy está más oscura que nunca, hermano», dijo uno mientras se encendía un cigarro con las manos temblorosas. No le di importancia. La carretera siempre había sido mi segunda casa, un lugar donde sabía leer cada sombra y escuchar cada sonido del motor. El sol había caído hace rato, dejando el cielo de un negro profundo que se mezclaba con la línea del horizonte. El único compañero de viaje era el zumbido monótono del motor y el ocasional rugido de un tráiler pasando en dirección contraria, cuyas luces se convertían en luciérnagas en la distancia. La radio murmuraba boleros y corridos antiguos, canciones que contaban historias de amores perdidos y vidas errantes, encajando perfectamente con mi cansancio. Pero en el kilómetro 47 algo hizo que mi piel se erizara. En la curva más cerrada, donde la carretera parecía devorar cualquier luz, vi lo que al principio pensé que era un accidente. Un tráiler, partido a la mitad, se extendía como una herida en el asfalto. Los faros apenas alcanzaron a iluminar la mitad del remolque, ennegrecido y doblado de manera antinatural. Por puro instinto, giré el volante con fuerza y el camión rugió, desviándose al carril opuesto. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba por controlar el peso de la carga. «Dios santo», exclamé, jadeando cuando el peligro pasó. Afuera, la noche seguía imperturbable, como si aquel tráiler simplemente no estuviera ahí. Encendí las luces altas y miré por el retrovisor. Nada. La carretera seguía desierta. El negro azabache del asfalto se extendía como un río sin fin. «¿Viste eso?», murmuró la voz de la radio, que había comenzado a parpadear entre estática. Me congelé por un segundo, tratando de racionalizar lo que había pasado. Golpeé la radio y el sonido se cortó,
reemplazado por el rechinido del viento que se colaba por la rendija de la ventana. Debe ser el cansancio, dije para tranquilizarme, pero el temblor en mis manos me delataba. Decidí detenerme en la siguiente gasolinera. Necesitaba un momento para calmarme, un café caliente o tal vez una llamada a mi esposa para escuchar su voz y recordar que había un mundo más allá de la carretera. Pasaron varios minutos hasta que vi las luces amarillas y titilantes de una estación de servicio. Reduje la velocidad y estacioné el camión al lado de otros vehículos. El lugar estaba desierto, solo un joven dormido en un banco junto al expendio de comida. El letrero de "Abierto 24 horas" colgaba torcido, golpeando con el viento. Entré al local y, para mi sorpresa, la cajera, una mujer entrada en años con el cabello teñido de un castaño casi rojo, me observó con un gesto entre curioso y preocupado. «¿Viajas solo, camionero?», preguntó sin saludar. Asentí, aunque algo en su voz hizo que mirara hacia afuera. Las luces de la gasolinera reflejaban mi camión, grande e imponente, y detrás de él solo la carretera oscura. «Dicen que en este tramo a veces se ven cosas raras», comentó mientras servía un vaso de café. Hace unos meses, un chofer juró que un tráiler sin conductor se le atravesó de la nada, pero cuando frenó y volteó, no había nada. Tomé el café sin contestar. El calor en mis manos era bienvenido, aunque no podía apartar la sensación de que algo invisible nos observaba desde el borde de la noche. «Es solo la carretera, señora. Juega trucos cuando uno lleva muchas horas en ella», respondí finalmente, tratando de sonar convincente. La mujer dejó escapar un suspiro y me miró con seriedad. «Cuídate, muchacho, y si ves algo extraño, sigue adelante, no te detengas por nada». Salí del local, con el corazón martilleando en el pecho. Me detuve frente al camión, observando el reflejo de las luces en la carrocería. Un eco lejano, como de metal golpeando metal, resonó en el aire. Busqué el origen del sonido, pero la noche lo devoraba todo. Decidí no perder más tiempo y subí al asiento del conductor, arrancando el motor con un leve estremecimiento. La carretera volvió a extenderse ante mí, interminable. Los pensamientos de lo ocurrido flotaban en mi mente, intentando encajar en algún sentido lógico. Pero la calma duró poco. Al salir de una curva más adelante, las luces del camión capturaron otra vez aquella silueta imposible. El tráiler, partido en dos, como una bestia herida, se erguía en medio de la carretera. «No puede ser», grité, y esta vez el sudor frío me empapó la frente. Desvié el volante y sentí la inercia de la carga luchando contra mí. Pasé rozando la sombra de aquella aparición y un destello, como un rayo silente, iluminó la cabina. Me atreví a mirar por el retrovisor y vi cómo la figura se desvanecía en una neblina oscura que flotó hacia los lados del camino y se esfumó entre los árboles. El pánico me golpeó de lleno. Detuve el camión en la banqueta y bajé, tratando de respirar, pero el aire se sentía denso, cargado de un olor a óxido y humedad. El silencio era total, hasta que un sonido suave, un gemido largo y rasposo, me hizo girar la cabeza hacia la oscuridad. «No estás solo», pareció decir la brisa, aunque traté de convencerme de que era el crujido de las ramas. Saqué el teléfono, pero no había señal. El sudor resbalaba por mi cuello, mezclándose con el polvo de la carretera. De repente, un par de luces se acercaron desde el fondo del camino. Era otro camión. Sus faros se reflejaban en mis pupilas como dos ojos brillantes. Levanté la mano para hacerle señales al conductor, pero cuando pasó junto a mí, no vi a nadie en la cabina. El tráiler siguió su camino, devorando la distancia y desapareciendo en la curva. Volví al camión y cerré la puerta con un golpe. El motor ronroneaba de nuevo, pero la cabina ya no se sentía segura. Era como si algo invisible estuviera sentado en el asiento del copiloto, mirándome. Aceleré, decidido a dejar atrás esa zona maldita.
Había salido de San Luis pasada la medianoche. Llevaba una carga de refacciones que debía entregar antes del amanecer. El frío de noviembre mordía mis huesos y cada bocanada de aire que tomaba se sentía como un trozo de hielo en mi pecho. La carretera se extendía, recta y desierta, bajo un cielo de estrellas que apenas parpadeaban. Las luces de los postes, cada vez más distantes, apenas iluminaban el asfalto y me fiaba más de los faros de mi camión que de cualquier otra cosa. Que no te gane el cansancio, me repetí mientras tomaba un trago amargo de café de un termo viejo que había cargado antes de salir. El café ya estaba frío, pero no importaba. Necesitaba mantenerme despierto, atento. Sabía que los accidentes en esa ruta eran comunes, no tanto por otros coches, sino por los animales que podían aparecer de la nada o por los tramos en mal estado, traicioneros como la noche misma. Llevaba un par de horas de camino cuando algo me hizo fruncir el ceño. Un reflejo, una luz distante y demasiado intensa para ser una estrella o un poste de luz. Me incorporé en el asiento, con los dedos apretando el volante, tratando de ubicar de dónde venía. Era como un destello azul, demasiado brillante, que se movía rápido y erráticamente. ¿Qué demonios es eso?, murmuré. Mis pensamientos apenas se dispersaron cuando un destello, mucho más potente que el anterior, iluminó el camino. Un coche pequeño, con luces azuladas y cegadoras, apareció de la nada, moviéndose con una velocidad imposible. Frené en seco, sentí cómo las llantas del camión resbalaban y el chirrido desgarrador de los frenos cortaba el silencio de la noche. El estruendo de mi propio corazón latía en mis oídos. Pasaron unos segundos, quizás un par de minutos, antes de que pudiera procesar lo que había ocurrido. Mis manos temblaban, aún firmemente apretadas al volante. El camino estaba desierto. La negrura lo envolvía todo de nuevo, como si la aparición nunca hubiese sucedido. La respiración se me escapaba entrecortada y traté de calmarme, diciéndome que tal vez solo había sido un coche que pasó demasiado rápido, sin razón aparente. «Maldita sea», dije, pasándome una mano por el rostro y limpiando el sudor frío de mi frente. Volví a poner el camión en marcha, aunque algo en mi interior se negaba a seguir adelante, como si una sombra me susurrara advertencias. No eran susurros, era más un nudo invisible que se apretaba en el pecho. Mientras avanzaba, con cada kilómetro que dejaba atrás, el miedo inicial comenzaba a disiparse, dejando espacio a la duda. Me esforzaba por convencerme de que lo que había visto era un simple coche, quizás un joven temerario jugando con luces modificadas. Pero de repente, a la derecha de la carretera, noté algo que me hizo girar la cabeza bruscamente. Un viejo letrero oxidado con las palabras «Puente de los Perdidos» se alzaba en la entrada de un desvío casi cubierto por maleza. Aquella carretera secundaria llevaba años en desuso, o al menos eso era lo que todos decían. La leyenda contaba que, durante la Revolución, los rebeldes se habían refugiado en esa zona y que un convoy desapareció misteriosamente en el lugar, arrastrando con él hombres y bestias. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, apenas pasando el letrero, la luz azul volvió a iluminar la carretera, esta vez más cerca, como si emergiera de la nada, rodeándome con su resplandor. Quise acelerar, pero el motor tosió y se detuvo de golpe. Intenté arrancar de nuevo. Los nervios me traicionaban, mis manos sudaban y resbalaban en el volante. En medio de la desesperación, algo golpeó el cristal del lado del copiloto. Un puño, pequeño y pálido, con uñas quebradas. Retrocedí en mi asiento, con el pulso martillándome las sienes. Una voz ronca y rasgada susurró en un tono que parecía venir de todas partes. «No sigas, no te pertenece». Me quedé paralizado. Los segundos parecían durar horas. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la figura desapareció. El cristal volvió a estar limpio, sin rastros de la presencia que segundos antes había golpeado con desesperación. «No estoy loco», grité, mi propia voz resonando en la cabina. Pero en el fondo,
Temía que quizás sí lo estuviera. Cuando por fin logré poner en marcha el camión, lo primero que hice fue girar el volante para regresar a la carretera principal, lejos de aquel desvío que parecía un portal a otro mundo. Sin embargo, no había recorrido más de 200 metros cuando, en el espejo retrovisor, vi el coche con las luces azules siguiéndome de cerca. Pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, sombras desdibujadas corrían al unísono, como si fueran parte de la niebla que empezaba a envolver la carretera. Dios mío, musité sin aliento. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, el motor rugió y la caja tembló mientras el camión avanzaba al máximo de su capacidad. Pero por más que aumentaba la velocidad, las luces y las figuras seguían detrás de mí, implacables. El rugido del viento entraba por las rendijas de las ventanas y podía escuchar un lamento profundo, un canto antiguo, lleno de pena y rabia. Era como si los fantasmas de aquella vieja historia revolucionaria hubieran despertado, reclamando justicia. Las luces azules se acercaron tanto que pude sentir su calor, y de pronto un dolor agudo se apoderó de mis ojos, como si me los estuvieran quemando. Cerré los párpados con fuerza, sin atreverme a abrirlos de nuevo. Todo lo que oía era el latido ensordecedor de mi corazón y el eco de los lamentos. Al parpadear, todo había desaparecido. El camión seguía en movimiento y la carretera estaba tan vacía como al principio. Las luces, el coche, las sombras se habían desvanecido como un espejismo, pero sabía que no había sido una alucinación. En el amanecer, cuando entregué la carga en Querétaro, el encargado notó mi rostro pálido y el temblor en mis manos. No preguntó, y yo tampoco ofrecí explicaciones. En el bar de un paradero, horas más tarde, un colega me contó en voz baja: dicen que en esa ruta, si te cruzas con el coche de luces azules, es que alguien te está advirtiendo. No todos tienen suerte de volver a contarlo. Y yo, sin dudar, supe que era cierto. Aquel viaje en particular me llevó por la Sierra Madre Oriental, un tramo que era a la vez hermoso y aterrador. El viento parecía aullar entre las montañas y la niebla se enroscaba como si tuviera vida propia. Llevaba cajas de productos frescos hacia un mercado en Veracruz y ya iba con retraso. Recuerdo que era una de esas noches en las que el cielo estaba cubierto, sin luna ni estrellas que ofrecieran algún consuelo. A eso de la medianoche, cuando las luces de la última gasolinera se habían desvanecido en el espejo retrovisor, encendí la radio para mantenerme despierto. Un locutor hablaba sobre leyendas locales, historias de aparecidos y fantasmas que acechaban las carreteras. Sonreí, aunque no podía evitar un escalofrío. Había escuchado esas historias desde niño, pero nunca pensé que viviría una. Suficiente de eso, murmuré para mí mismo, girando la perilla hasta que solo quedó el murmullo del motor y el chasquido de las llantas contra la carretera. La noche avanzaba y el camino se volvía cada vez más estrecho, bordeado por árboles altos que se agitaban en la oscuridad. El aire estaba pesado, con un olor a tierra mojada que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Pasé un letrero oxidado que anunciaba un pueblo abandonado, uno de tantos en esa región. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Las luces de un carro, un sedán antiguo, aparecieron de la nada en el horizonte, y al principio no le di importancia. No era raro que algún vehículo pasara a esas horas, pero lo extraño fue la velocidad con la que se acercaba. Lo vi venir, con las luces encendidas como si fuera un proyectil. No había curvas en esa parte del camino. Podía ver claramente que no había ninguna manera de evitarlo. ¡Maldita sea!, grité, golpeando el claxon mientras pisaba el freno con todas mis fuerzas. El chirrido de los neumáticos fue ensordecedor y por un instante todo a mi alrededor pareció ralentizarse.
Cerré los ojos, esperando el impacto, el crujir del metal, el estallido de los cristales, pero no llegó. Hubo solo un silencio, denso e inexplicable. Cuando abrí los ojos, no había rastro del sedán. Miré al frente, al espejo retrovisor, a los lados de la carretera. Nada. El camino estaba tan vacío como antes. Mi corazón retumbaba en el pecho y sentía el sudor frío correr por mi espalda. Encendí las luces de largo alcance y miré una vez más. ¿Qué diablos fue eso?, susurré, pasando una mano temblorosa por mi rostro. Seguí conduciendo, pero a un ritmo más lento. Intentaba convencerme de que había imaginado todo. El cansancio puede jugarle malas pasadas a uno, especialmente en esas horas muertas de la noche, pero cuando crucé un puente de piedra, algo captó mi atención en el borde del camino. Había un hombre de pie, con una mirada fija y vacía. Llevaba ropa desgastada y su silueta se iluminó solo un segundo al pasarle por el lado. ¿Está usted bien?, pregunté, bajando la ventana y asomando la cabeza. No hubo respuesta. Frené y retrocedí un poco, pero cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Las luces del tablero parpadearon, y por un momento, la radio se encendió por sí sola, emitiendo un sonido estático que hizo que me estremeciera. Apagué todo de un golpe, maldiciendo bajo mi aliento. Tranquilo, tranquilo, me dije, obligándome a calmar la respiración. El reloj marcaba poco más de las 2 de la madrugada. Faltaba mucho para llegar al siguiente poblado. El camino se volvió más sinuoso, bordeado por precipicios y barrancos profundos. Las sombras danzaban al ritmo de mis faros, creando figuras que se movían en el límite de mi visión. Entonces, el sedán apareció de nuevo. Esta vez no se acercaba por el frente, sino que parecía surgir de la nada detrás de mí. Lo vi reflejado en los espejos laterales, acercándose rápidamente con sus luces encendidas. Lo que hizo que se me helara la sangre fue que no había conductor. «¡No! ¡Esto no es posible!», grité mientras aceleraba, los engranajes del motor rugiendo con esfuerzo. Pero el carro no dejaba de seguirme, moviéndose con una precisión antinatural, como si supiera exactamente cada movimiento que iba a hacer. En un instante de pánico, giré el volante hacia un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. El sedán pasó de largo, desapareciendo de nuevo en la oscuridad. Frené bruscamente, jadeando, y con los músculos de los brazos tensos como cuerdas. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, escuché algo detrás de mí, algo que no era el eco de mi respiración ni el crujido del asiento de cuero. Golpes secos, como si alguien estuviera golpeando la parte trasera del camión. Giré la cabeza, pero solo había sombras y mi propio reflejo en el espejo parecía más pálido de lo que recordaba. Un golpe más fuerte me sacudió y el vehículo entero se estremeció. Un sudor frío me cubría la piel cuando salí del camión con la linterna en mano, apuntando nerviosamente hacia la caja de carga. La puerta estaba entreabierta, balanceándose con el viento. Miré al interior, esperando ver algún animal que se hubiera colado. Pero no había nada. Una voz rompió el silencio. «¿Por qué lo sigues trayendo de vuelta?». La linterna tembló en mi mano y me giré bruscamente, pero no vi a nadie. La voz resonó en mi cabeza como un eco lejano. Subí de nuevo al camión, cerrando la puerta con fuerza y poniendo el seguro. En ese momento, las luces del tablero se apagaron por completo y la cabina quedó sumida en una oscuridad sofocante. Un frío inhumano envolvió el ambiente y en el cristal empañado vi algo escribir lentamente, como si un dedo invisible lo trazara desde el otro lado. «No es tu culpa». Mis manos se aferraron al volante mientras la frase se desvanecía. Finalmente, las luces volvieron a encenderse y la radio emitió un último crujido antes de quedarse en silencio. Arranqué de nuevo, decidido a salir de esa maldita sierra lo más rápido posible. Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte cuando alcancé la carretera principal.
Miré por última vez el camino tras de mí y vi, por un instante fugaz, el sedán, inmóvil en la distancia, como si me vigilara. Nunca volví a tomar esa ruta. Pocos días después, en una parada de un café en Jalapa, un viejo compañero me contó de un accidente ocurrido hacía décadas. Un sedán había caído al barranco con toda una familia dentro. La carretera, según decían, los había retenido, incapaz de dejarlos ir. Al final, algunas cosas es mejor dejarlas en las sombras, porque cuando la carretera decide mostrarte sus secretos, es mejor seguir adelante y no mirar atrás.